22:15, 21:15 en Canarias. Estamos de vuelta en esta edición claramente vacacional del Gato al Agua. Nosotros no descansamos. Gracias a todos los que estáis mandando mensajes para sumaros aquí a este plató hoy, aunque sea de forma virtual, que no es solo virtual, es de corazón. Bueno, 9 de junio, elecciones europeas. Yo creo que nunca, y de verdad que creo que nunca, ha sido tan consciente la sociedad europea de lo importantes que son estas elecciones. Lo hemos visto muy fundamentalmente en el problema agrario, sobre todo cuando hemos visto a los agricultores, a los ganaderos, a los pescadores clamar ya no contra el gobierno local, planas dame más, ¿verdad?, sino directamente contra la Agenda 2030, la Agenda Verde, el Pacto Verde de la Unión Europea, la política agraria común, que ha dejado de ser una política agraria para convertirse en otra cosa. Realmente es una gran novedad que el pueblo proteste contra la Agenda 2030, que hasta hace 6 meses parecía que era cosa de frikis conspiranoicos. No, no, existe, se impone. Hay un pacto verde de la Unión Europea que ha determinado toda la política, así energética como agraria, pesquera, por ejemplo, ¿verdad?, y que nos está llevando a la ruina y que nadie entiende. Nadie entiende porque se supone que la Unión está para defender los intereses particulares, concretos, materiales de los ciudadanos europeos. ¿Y todo esto a quién defiende? Bueno, ¿y esto quién lo ve? Pues es muy difícil saberlo, porque hay un gran bloque de mayoría que forman PP y PSOE, y socialistas, perdón, Grupo Popular y Grupo Socialista juntos en el Parlamento Europeo, por supuesto, PP y PSOE allí dentro, ¿verdad?, que por así decir meten en una burbuja de retórica europeísta todo lo que aprueban y que nos viene en forma de zurriagazos en el Bascoll, que decimos en Valencia, y nos llegan tortas y saber de dónde vienen. Y eso resulta que es Europa. Y si tú dices, hombre, igual hay otra, no, porque eres un euroescéptico, esto es de locura todo. Bueno, en este contexto va Vox y presenta como candidato, como número 1 de su lista a las elecciones europeas, y aquí hemos seguido muy intensamente el trabajo de Jorge Buxadé, por ejemplo, toda esta legislatura, a alguien que tiene una aquilatada experiencia precisamente en el Parlamento Europeo, en las instituciones europeas, que conoce por dentro a las fibras de la entraña del dragón, que es Juan Carlos Girauta, número 3 en la lista de Vox al Parlamento Europeo. Don Juan Carlos Girauta, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un placer estar bueno, con te hacíamos todos ya retirados, no diré en el dolce far niente, pero bueno, en una vida más razonable, ¿no? Y no, o sea, volvemos a la carga. Bueno, yo la verdad es que había conseguido ya una vida más razonable, pero es verdad que cuando suceden cosas como las que le pasan le están pasando en estos años a España, y además dentro de una crisis en Europa de todo tipo, pues uno siente que ante una oferta así tiene que dar un paso al frente y decir que sí. Yo estoy muy honrado con la propuesta de Santiago Abascal, muy honrado con estar detrás de Jorge Buxadé y Germán Terç formando equipo, y muy honrado de que la Ejecutiva Nacional de Vox haya aprobado esta candidatura, o al menos los 3 primeros nombres de la candidatura europea. Creo que los retos para España y para Europa son los más serios, los más apremiantes y los más graves en muchos años, décadas. Hay algo que llama la atención en la política europea de los últimos años, y es sencillamente que no se entiende por qué. Es decir, no se entiende la política en materia agraria, que no es agraria en realidad, es otra cosa. No se entiende la política en materia energética, tampoco es energética, es otra cosa. Ya no digo la política de defensa, sencillamente porque no nos la explican, más allá de los efluvios de Borrell y Macron y compañía, y ya no digamos la política de inmigración. Entonces, lo que se pregunta cualquier ciudadano común europeo, y yo creo que realmente estas elecciones con más interés que en anteriores comicios, ¿verdad?, es decir, es aquí quién carajo manda, es decir, esto por qué se decide así y no de otra manera. A ver, yo creo que los últimos tiempos vienen marcados por una transformación en general de la izquierda, y en particular de forma mucho más extrema por la izquierda española. El Partido Socialista Obrero Español en estos momentos está situado en lo que en cualquier otro momento habríamos considerado extrema izquierda. A título de ejemplo,
¿A qué otro líder europeo ha alabado públicamente una organización terrorista como es Hamas, ¿no? Esto es una auténtica locura. Otra parte de este fenómeno tiene que ver con una serie de fórmulas basadas en las buenas intenciones y en ciertas palabras fetiche, fórmulas mágicas, en definitiva, que no argumentos, con las cuales se han suplido los programas y el pensamiento. Ese es el caso de esta Agenda 2030 de la ONU, asumida por la Unión Europea, que es el lobo disfrazado de Caperucita. Es decir, que, claro, confiando en que hay una especie de adormecimiento general en la opinión pública occidental, pues ya creen que basta con utilizar las buenas intenciones y ciertas palabras, sostenible, resiliente, verde, climático, para acabar con la pobreza. ¿Quién no está de acuerdo en acabar con la pobreza? Claro, por supuesto. Ahora, la cuestión es cuáles son las fórmulas para acabar con la pobreza. Más bien las fórmulas a las que conduce tanto la Agenda 2030 como las políticas coherentes con esta agenda de la Unión Europea es a incrementar la pobreza. Hay un plan que a mí me parece que empieza a ser evidente de paulatina erradicación, además avanzado, del sector primario en Europa, agricultura y ganadería. La agricultura ahora mismo ha cobrado conciencia y está protestando, ¿no? Pero piensa en la ganadería, piensa, por ejemplo, en cómo un ministro de consumo que tuvimos aquí hasta hace poco, comunista, trabajaba activamente contra el sector cárnico español. Sí, sí. Es decir, pero activamente, es decir, que utilizaba el dinero público para perjudicar un sector y su competitividad. Bueno, esto se está extendiendo al conjunto de la agricultura, no ya española, al conjunto de la agricultura europea, lógicamente. Nosotros primero vamos a defender los intereses españoles porque, por desgracia, el proyecto en el que se pudo creer alguna vez de federación de unos Estados Unidos de Europa se demuestra y se ha demostrado completamente inviable, sin una soberanía clara por parte de los Estados-nación que conforman Europa, y España es el más antiguo Estado-nación, el primer Estado moderno de Europa. No puede permitir que sucedan cosas como que un tipo perseguido por gravísimos delitos mantenga su estatus de eurodiputado cuando no consiguió ese estatus porque no juró el cargo. Claro. Luego dicen que cuando no se queja de estas cosas es antieuropeísta. Oiga, yo he sido siempre proeuropeo y lo sigo siendo. La cuestión no es... El problema no es Europa, el problema es que Europa. Entonces, claro, si esa Europa es un lugar donde vamos a mantener una especie de isla llena de gente con buenas intenciones, que se desindustrializa, desintegra su sector primario, se convierte en un lugar de puros servicios. No, claro, hay países que son muy... digamos, que tienen muy presente su soberanía, que no permiten esa desindustrialización, no la han permitido. Hablo de Italia también, sí, pero hablo también de Alemania, hablo de Francia. Me parece que España esté cómoda por culpa de sus dirigentes, porque desde luego no lo está, con este destrozo de sectores enteros en pos de un futuro que penden como rosa, pero que es una auténtica distopía, es una pesadilla sin propiedad privada, es una pesadilla de totalitarismo y además de persecución al discrepante, ya sea por la vía de la estigmatización, ya sea por la vía de la cancelación. O de esa nueva libertad, o de esa nueva ley de medios que plantea el Parlamento Europeo y que aquí hablábamos, contábamos la realidad la semana pasada. Juan Carlos, al hilo de lo que has dicho, dos consideraciones. Una, es muy difícil creer que detrás de todas esas políticas lo que hay es una visión romántica de la existencia, es decir, hay que suponer que alguien obtiene beneficios más que materiales de todo ello, lo cual nos lleva a la permanente
a la permanente inquietud de que en realidad la política europea, sobre todo de unos años a esta parte, venga excesivamente determinada por los lobbies de carácter económico u otros. Esta es la primera pregunta, sí o no. La segunda, también al hilo de lo dicho, que me parece una reflexión muy interesante. La idea de que Europa significa inevitablemente la disolución de todas las soberanías en una especie de macro soberanía europea, ¿debe ser abandonada desde tu punto de vista? A ver, debe ser abandonada por una sencilla razón. Los acontecimientos nos demuestran que Europa, como alianza estrecha, muy estrecha, de estados soberanos, funciona y da resultados. Pero en la medida en que se produce un vaciado de soberanía, fíjate España, ese vaciado de soberanía coincide con otro vaciado de soberanía hacia abajo, hacia una serie de supuestas naciones históricas que incluso van a acceder a referéndums de autodeterminación si no lo remediamos, ¿no? Claro, esto es algo impensable, porque al final lo que te vas a encontrar es una Europa mucho más débil, porque no será una Europa de soberanía, sino una Europa una Europa de regiones étnicas o de naciones culturales. Las naciones culturales, pues es un concepto que está muy bien para algunos estudiosos, pero en política el término nación lleva dinamita. Hay que manejarlo con un cuidado extraordinario. Yo, personalmente, solo utilizo el término nación para las naciones-estado, porque a la que tú reconoces la condición de nación a un territorio que pertenece a un Estado, inevitablemente, y tristemente la historia desde el inicio del romanticismo político así lo demuestra, inevitablemente ese territorio querrá constituirse en Estado. Y si el Estado-nación al que pertenece es una democracia liberal, la única manera que tendrá para conseguir sus objetivos será primero romper la Constitución, el imperio de la ley, la igualdad de la ley, los derechos y libertades fundamentales, tal. Y después partir un Estado soberano, que es algo que, en fin, digan lo que digan sobre el derecho a autodeterminación, en el caso de España no lo tiene nadie. La soberanía en España reside en el pueblo español, en su conjunto. Entonces, cuando hablen de derecho a autodeterminación, la gente debe saber que no existe, desde el punto de vista jurídico, constitucional, de la política internacional, de la ONU. El derecho a autodeterminación se reivindica en los años 60 y se ejercita para la descolonización. El derecho de autodeterminación se maneja antes en los 14 principios de Wilson para ver qué se hace con el destruido Imperio Austrohúngaro en la Primera Guerra Mundial. Y el resultado fue letal, querido Juan Carlos. Letal. Pero es que no hay derecho de autodeterminación, no existe un pueblo dentro de España que tenga derecho de autodeterminación, porque el pueblo soberano es el conjunto del pueblo español. Bueno, eso nos hemos ido por una de las ramas, pero es que los retos que hay en Europa en los próximos años parece que sea la tormenta perfecta, entonces hay que estar ahí para hacerlo correcto, porque es la amenaza a la agricultura, la amenaza a la industria, la dependencia energética, estos planes completamente delirantes de buscar la desaparición de los coches a gasolina. Ajá, en pos de una cosa que sencillamente es inviable. El coche eléctrico generalizado y obligatorio es inviable, y quien conozca las cuestiones técnicas al respecto no sabe se puede que sostener, así es, efectivamente. Y luego, pues, la guerra en Ucrania, la guerra en Oriente Medio, donde no se ha lucido precisamente Mr. Pesk. Más bien. El segundo de von der Leyen. El segundo, es que el segundo de Úrsula es Borrell. Es que, joder, de verdad. Es Borrell. No se ha lucido precisamente. No precisamente. Déjame solo que recuerde ¿Sí? que la Unión Europea está financiando con sus impuestos las pensiones que la Autoridad Nacional Palestina, la Autoridad Palestina, paga
a los terroristas encarcelados y a las viudas de los terroristas que han muerto en un atentado, a quienes llaman mártires. Y esto, el señor Borrell, cuando se le dijo, respondió que esto no tenía ninguna constancia y que iba a hacer una auditoría. Oiga, está en la ley, en la ley de la Autoridad Nacional Palestina, están estas recompensas. Bueno, Borrell y las auditorías nunca han sido buenos amigos, por lo que creo recordar de su trayectoria. Veo que tienes memoria. Juan Carlos Girauta, gracias mil por estar esta noche en El Gato y porque esta ya ha sido la primera entrevista que das como recién designado candidato en la lista de las europeas de Vox. Un abrazo muy fuerte. Un placer, de verdad, siempre un placer, gracias. Bueno, y muchísimas cosas que decir, ya ve usted. La verdad es que si las próximas sesiones del Parlamento Europeo, con Girauta en los escaños, va a valer la pena. Si ya esta legislatura han sido fantásticas con intervenciones como las de Jorge Buxadé, también las de Dolors Montserrat, o sea, aquí cada cual lo suyo.